más por la acogida que me abruma, ¿no? Y paso entonces a situarme en... Seguimos paso entonces a situarme en el punto en el que habíamos quedado ayer, en situarnos al comienzo de la sesión de hoy. Evidentemente esto no empieza aquí, empezó ayer, ¿no? Y además habíamos llegado a determinadas conclusiones acerca de cómo íbamos a empezar y a qué nos íbamos a dedicar ahora. Habíamos explicado cierta noción de forma, habíamos hecho una cierta noción de forma que desempeña un papel importante a lo largo de la historia del pensamiento moderno y que en el análisis de ayer encontrábamos también en Hobbes, aunque no con esa palabra. Y esto nos había llevado a dos cuestiones. Por una parte la cuestión ya inicial, ¿no? de la sutileza de la distinción que a veces se traza por ahí adelante como si fuese una diferencia del blanco al negro, resulta que no. La sutileza de la distinción, que de todos modos es una distinción y vamos a ver en qué consiste, ¿no? La sutileza de la distinción entre Hobbes y Kant, ¿no? Y esa era una cuestión, y por otra parte la otra cuestión, manifiestamente emparentada con esta, como se ha visto y como se volverá a ver, la otra cuestión era, bueno, en qué términos o bajo qué apariencia se da, en la medida en que se da en el Leviatán este análisis de la forma, es decir, de lo que, dicho, no se llama así, ¿no? Este análisis de la forma, es decir, esta averiguación de las condiciones que son inherentes a que haya en general garantía, por lo tanto, que haya en general derecho, etc. Bueno, entonces voy a tocar ahora estas dos cuestiones, emparentándolas una con la otra, es decir, de nuevo Hobbes, Kant, ¿no? Ahora sí, insistiendo en la diferencia, es decir, ayer me centré en la no diferencia, me centré en la comunidad, digamos, en que se estaba hablando de lo mismo cuando se hablaba de derecho y de justicia y de estas cosas. No hay un concepto, en definitiva no hay un concepto diferente de derecho, pero dije lo que sí seguramente hay es una manera diferente de proceder a la génesis filosófica de ese concepto, ¿no? Digamos, ese concepto está en distinto. El orden de los teoremas, para entendernos, aquellos teoremas 1 al 7 que veíamos ayer, el orden de los teoremas sería distinto si nos apoyásemos en Kant, ¿no? Entonces, bien, y empezaremos ahí conectando luego también con en qué términos se desarrolla la cuestión de la forma en Hobbes. Bueno, entonces, como más o menos se sabe, en todo caso, esta exposición no tiene por objeto a Kant, ¿no? Pero tenemos que estar haciendo referencias a él constantemente, contando con que hay un cierto... bueno, con que no es un pensador totalmente desconocido, digamos, ¿no? Hasta cierto punto definiendo, aunque sea rudimentariamente, los conceptos que tenemos de él, pero pues como quizás se recuerde de otras ocasiones a las que se haya atendido, en Kant ocurre una cosa que por lo que hasta ahora hemos visto ciertamente no ocurre en Hobbes, que es que en Kant, digamos, sí que va por delante desde el punto de vista del orden de los teoremas, desde el punto de vista del orden de los teoremas, desde el punto de vista del orden lógico de la exposición. En Kant sí que va por delante un tratamiento de la cuestión no jurídica sino ética, ¿no? En Kant sí que va por delante eso.
lo que sucede es que ese tratamiento de lo ético, ese tratamiento de lo ético, es decir, ¿qué quiere decir tratamiento de lo ético? Bueno, tratamiento de lo ético quiere decir, ¿qué quiere decir lo ético? ¿Qué quiere decir lo ético? Lo ético quiere decir sencillamente que tenga algún sentido, un enjuiciamiento o autoenjuiciamiento de la conducta, ¿no? Que tenga algún sentido, ¿no? Que tenga algún sentido, una autocrítica de la conducta, digamos, ¿no? Bueno, pues el tratamiento de esto, digamos, en qué sentido tiene algún sentido, o qué sentido tiene el autoenjuiciamiento de la conducta, eso va por delante, ¿no? Efectivamente. Y además, bueno, va por delante en el modo que ayer de pasada, hablando de Hume, pero de pasada atribuimos a Kant, que es precisamente el de donde hay un criterio, de donde hay algo que de antemano sabemos que ha de ser válido, es en la forma, por lo tanto, hablemos de la forma, kantianamente, ¿no? No hablemos nosotros ahora aquí, sino que Kant lo dice así, ¿no? Hablemos de la forma, en este caso, naturalmente, no de la forma de conocimiento, sino de, precisamente uno de los puntos era la irreductibilidad de la determinación práctica a conocimiento. En el coloquio se insistió en que ese punto era con Kant, ¿no? Entonces, hablemos de la forma, pero no de la forma de conocimiento, sino de la forma de determinación práctica, o sea, de la forma de decisión, es decir, qué es lo que es en general inherente a una decisión, ¿no? Qué es lo que hace en general una decisión, ¿no? Bueno, y como sabemos, aunque evidentemente no lo vamos a desarrollar ahora, porque aquí nuestro tema no es Kant, como sabemos, esto de, bueno, ¿qué es en definitiva una decisión? ¿Qué es lo que constituye una decisión como tal? Kant lo hace de tal manera que la decisión, o sea, el enjuiciable ético, ¿no? La decisión, o sea, el enjuiciable ético, resulta ser aquello que es, digamos, tautológicamente inasequible a la coacción, tautológicamente inasequible a una actuación coactiva, tautológicamente no coaccionable. Insisto en el tautológicamente, es decir, esto que estoy diciendo ahora por parte de Kant no es ninguna doctrina metafísica de la libertad, ni metafísica ni de otro tipo acerca de la libertad. Es una tautología, tal como Kant define lo que considera como una decisión. Porque, lo recordábamos todavía ayer, decisión es aquello, el elemento de decisión, el elemento que no es conocimiento, sino que es decisión, el elemento de determinación práctica es aquello, decíamos, que es lo mismo, en el caso del que asesina que en el caso del que no asesina para evitar ir a la cárcel, ¿no? Está claro. Hablamos de aquello de que esos dos son éticamente el mismo, ¿no? Éticamente el mismo, de igual modo que, en cambio, jurídicamente son el mismo, el que no asesina por bueno que es y el que no asesina por miedo a ir a la cárcel, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, si éticamente, es decir, si, desde el punto de vista de qué es decisión, desde el punto de vista de qué es decisión, qué es determinación práctica, resulta que determinación práctica es aquello que es lo mismo en el caso del que asesina, en el caso del que no asesina para no ir a la cárcel. Entonces, efectivamente, estamos diciendo que la coacción no modifica la decisión. La coacción no modifica, modifica, digamos, la traducción de esa decisión en actuaciones materiales, pero no la decisión. La coacción está representada en el ejemplo que he dado por la amenaza de la cárcel, ¿no? Y hemos dicho que, por definición, la decisión es aquello que es lo mismo en el caso del que asesina que en el caso del que no asesina para no ir a la cárcel, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, la decisión es lo mismo, la decisión es la misma, aun cuando, si queréis decirlo así, para que resulte más intuitivo, para que se perciba más intuitivamente la actitud, lo que es decisión propia, es lo mismo, aun cuando ante situaciones cognoscitivamente presentes, distintas unas de otras, dé lugar también a conductas materiales distintas unas de otras, ¿no? O si queréis decirlo así, la decisión en realidad es una función del conjunto de las
posibles situaciones materiales cognoscitivamente dadas en el conjunto de las posibles acciones materiales mías, ¿no? ¿De acuerdo? La decisión es, por así decir, mi regla de conducta, ¿no? Y esa, mi regla de conducta, es la misma si yo asesino, que sí, es la misma si yo asesino porque puedo eludir la cárcel, que si no asesino porque no puedo eludir la cárcel, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, o sea, ahí, he dicho, es una función del conjunto de las posibles situaciones cognoscitivamente dadas en el conjunto de las posibles actuaciones materiales mías. Lo que hace la coacción, es decir, lo que hace la amenaza de la cárcel no cambia para nada la función. Simplemente cambia el elemento seleccionado del conjunto de partida y en consecuencia, según la misma función, puede cambiar también el elemento resultante del conjunto de llegada, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, siguiendo la misma función, al cambiar el elemento del conjunto de partida, cambia el elemento del conjunto de llegada. Si esto es una decisión, si la decisión es la regla de conducta, lo que Kant llama la máxima, lo que Kant llama la máxima, le llama máxima a esto, evidentemente no emplea esa terminología tomada de la teoría de conjuntos, porque aún no se había inventado la teoría de conjuntos, pero lo que dice es eso, claramente, ¿no? Entonces, si esto es lo que es decisión, entonces efectivamente decisión es algo por su misma, o sea, algo tautológicamente inaccesible a la coacción, porque la coacción lo que hace es no cambiar la función, sino cambiar el elemento seleccionado del conjunto de partida, es decir, que haya o no haya amenaza de cárcel, ¿no? Que haya o no haya amenaza de cárcel y en consecuencia pues probablemente cambia también el elemento resultante del conjunto de llegada, ¿no? Pero la función es la misma. En este sentido, repito, siendo esta la definición de decisión, es tautológico el que la decisión, siendo esta la definición de determinación práctica, es tautológico el que la determinación práctica es inaccesible a la coacción. Entonces vamos a ver si esto es Kant, ¿no? Entonces, si la coacción no puede cambiar la decisión, si la coacción no puede cambiar la decisión, y es precisamente la decisión lo que éticamente se enjuicia, hemos dicho, o sea, si el enjuiciable ético es la decisión, y la coacción no puede cambiar la decisión, entonces es evidente que el enjuiciable ético no fundamenta ninguna actuación coactiva. ¿De acuerdo? Lo he dicho mal, evidentemente, lo he dicho mal, deberíais haber protestado. Bien, vamos a ver. Si el enjuiciable ético es la decisión y la decisión no es accesible a la coacción, ¿no? Entonces el enjuiciamiento ético no puede fundamentar ninguna coacción, ¿no? ¿De acuerdo? No puede fundamentar ninguna coacción sencillamente porque la coacción no puede cambiar aquello a lo que el enjuiciamiento ético se refiere. ¿Está claro? Bien, la coacción no puede cambiar la máxima, la coacción no puede cambiar la máxima, simplemente cambia qué es lo que yo materialmente hago según la misma máxima que ya tenía. Y por lo tanto, el enjuiciamiento ético no fundamenta ninguna coacción porque la coacción es inútil, digamos, en el terreno ético. La coacción es absolutamente inútil en el terreno ético. La coacción no cambia la máxima, cambia la conducta material, porque al cambiar el elemento del conjunto de partida, cambia también el elemento del conjunto de llegada. Entonces resulta que el enjuiciamiento ético no puede fundamentar ninguna coacción, y por lo tanto el criterio ético no desempeña ningún papel allí donde de lo que se trata es de sistemas de normas coactivas. O sea, el enjuiciamiento ético no puede fundamentar ninguna coacción, y por lo tanto el criterio ético no desempeña ningún papel allí donde lo que se trata de fundamentar son actuaciones coactivas, ¿no? Actuaciones coactivas. Por lo tanto, el criterio ético es improductivo, digamos, a la hora de establecer unas reglas que una fuerza material obliga a cumplir, ¿no?
criterio ético es improductivo a la hora de establecer unas reglas de una fuerza material obligue a cumplir. Es, por lo tanto, improductivo, estéril, allí donde se trata de sistemas de reglas coactivas, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿De acuerdo? Que es de lo que estábamos hablando en la sesión de ayer. Que es de lo que estábamos hablando en la sesión de ayer y que además lo hay siempre, claro. Es decir, siempre hay coacción, siempre hay coacción. En la esfera de lo coactivo, en la esfera de lo coactivo el criterio ético no sirve para nada, y sin embargo siempre hay coacción, porque, a ver, por de pronto, donde estoy yo en este momento, pues ya no puede estar otro, porque estoy yo, y eso ya es coacción, ya estoy ejerciendo una coacción sobre cualquier otro posible, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, hay coacción desde el momento en que somos individuos físicos coexistentes en el espacio físico, ¿no? Ya por el solo hecho de ser eso nos coaccionamos unos a otros. Por el solo hecho de ser eso nos coaccionamos unos a otros. Por lo tanto, aunque el criterio ético no puede fundamentar ninguna coacción, sin embargo, hay siempre coacción. Hay siempre coacción. Luego, sí que hay la cuestión, incluso en el terreno de la coacción, de qué es y qué no es legítimo. Es decir, hay la cuestión de cómo se puede distinguir una coacción legítima de una ilegítima. ¿Cómo se puede distinguir? Y bueno, como sabemos, estoy simplemente resumiendo la posición de Kant para ver en qué punto es distinta, por lo menos en cuanto al orden de las razones de la de Hume. La respuesta de Kant, bueno, ¿qué es lo que nos vale entonces para distinguir una coacción legítima de una ilegítima? Es decir, ¿cuál es el criterio de legitimidad en el terreno de lo coactivo, en el terreno en el que hay coacción? La respuesta de Kant es que ese criterio brota precisamente del hecho de que lo ético no valga para establecer cualificaciones ahí, ¿no? Para establecer cualificaciones en ese terreno. Lo ético ahí no vale, luego ahí no hay cualificaciones de mejor o peor. Ahí simplemente hay hago lo que me da la gana, hay un hago lo que me da la gana. Lo que pasa es que precisamente por su falta de cualificación ética, ese yo, ese hago lo que me da la gana, puede ser igualmente cualquiera. Puede ser igualmente cualquiera. Con lo cual ese hago lo que me da la gana se despliega semánticamente en hago todo aquello tal que no sea incompatible con que bajo las mismas condiciones otro pueda siquiera hacer lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, vamos a parar. Bueno, eso sería entonces, por lo tanto, el principio fundamentador de un posible sistema de normas válido a nivel coactivo, insisto, no a nivel ético, sino a nivel coactivo. Eso sería el fundamento de un sistema de normas válido a nivel coactivo. Y vamos a ver, me temo que eso coincide con la exigencia de universalidad que ayer formulábamos a propósito de la noción de garantía. ¿Os acordáis, no? ¿Está claro? Coincide. Pues digo, el concepto del derecho no es distinto en un pensador y en el otro. Es distinto cómo se genera, ¿no? ¿De acuerdo? El concepto del derecho no es distinto en un pensador que en el otro. Puesto que a lo que llegamos es a que ha de ser permitido todo aquello tal que pueda ser permitido de manera universal, es decir, en igual medida para todos. O sea que solamente puede ser prohibido aquello tal que el hecho de que yo pueda hacerlo sea incompatible con que bajo las mismas condiciones pueda también otro hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Y vamos a parar a la fórmula esa de he de conformarme, que es del Leviatán, he de conformarme con tanta libertad frente a los otros como les reconozca a los otros frente a mí, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a parar en eso. Por lo tanto, el concepto del derecho no es diferente. Sí es diferente, en cambio, el orden de las razones en la génesis de este concepto del derecho. Sí es diferente y lo acabamos, o sea, basta simplemente con comparar
comparar la exposición que hemos hecho ahora con la que hicimos ayer a propósito de Hobbes. Vamos a parar al mismo concepto de lo jurídico, al mismo concepto de la forma de derecho, al mismo concepto de la forma de derecho, vamos a parar al mismo concepto. Lo que pasa es que en el análisis de toda la exposición de ayer, que seguía con más detalle, claro, porque es nuestro tema, la línea de Hobbes, allí empezábamos directamente hablando de poder, de poder material, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí llegábamos a derecho. Mientras que con Kant empezamos hablando de autoenjuiciamiento de la decisión, por lo tanto de la posibilidad de lo ético, ¿no? Pero vamos a ir, a partir de ahí se genera algo que no es lo ético precisamente porque es coactivo, es decir, porque es poder, y ahí resulta producido como negativo, precisamente como negativo frente a lo ético, como aquello en lo cual no entra lo ético, ¿no? Como negativo frente a lo ético, ¿no? Resulta producido el mismo concepto del derecho que encontrábamos en Hobbes, ¿no? El mismo concepto del derecho que encontramos en Hobbes. O sea, el concepto de garantía, es decir, de aquello de que se tiene que proceder según reglas universales porque todo el mundo tiene que poder saber a qué atenerse. ¿Os acordáis también? Tiene que saber con qué puede contar, ¿no? Porque tiene que no haber la imprevisibilidad absoluta, la precariedad absoluta, etc., ¿no? Bueno, evidentemente, entonces, lo que es diferente en Hobbes, y ya ha quedado claro ayer, lo que es diferente en Hobbes es el orden de las razones en la génesis de ese mismo concepto. Y esto vamos a desarrollarlo, ya lo anuncié en la sesión de ayer y al comienzo de hoy, vamos a desarrollarlo viendo cómo, o sea, en qué términos se desarrolla hasta cierto punto en el Leviatán, que es muy anterior a Kant. De eso y Kant pasan muchas cosas, todavía, ¿no? O sea, se realizan muchos análisis, ¿no? Pero vamos a ver en qué términos se desarrolla en el Leviatán, para ilustrar esa diferencia entre el orden en que aparecen los conceptos de lo ético y lo jurídico, porque también aparecerá lo ético en el Leviatán, también aparecerá lo ético, pero aparecerá después, o sea, en el Leviatán se empieza por lo jurídico, y luego, al final, de alguna manera, al final del razonamiento que tenemos encima de la mesa, aparecerá lo ético, lo moral, y se llegará a un punto en que se nos dirá, ah, y esto es lo moral, ¿no? ¿De acuerdo? Pero después, o sea, se empieza por lo jurídico, se empieza por el concepto de lo jurídico, y a través de esa consideración al modo de Hobbes de la forma de lo jurídico, de la forma de garantía, se llega a un punto en el que se obtiene un concepto lateral, digamos, que es el de lo moral. Para eso entonces tenemos que seguir cómo es en el Leviatán esa averiguación referente a la forma, aunque no se le llame así, ¿no? Y ya adelantábamos que digamos, la figura con la que aparece en el Leviatán esa averiguación es la figura de la pregunta que se pone en marcha en el Leviatán a partir del capítulo 14, ¿no? Sí, a partir del capítulo 14, la figura es la de ver, bueno, qué sentido queda en pie después de todo lo que se ha dicho por nuestra parte en la sesión de ayer, que eliminaba cualquier dependencia del derecho frente a algo previamente dado, frente a algo natural, ¿os acordáis? Después de esa exposición que eliminaba toda dependencia del derecho frente a algo natural, frente a algo previamente dado, frente a algo que ya está ahí, ¿qué sentido queda entonces, si es que queda alguno, para las expresiones como naturaleza y natural, ¿no? En fórmulas tales como derecho natural, ¿no? O como derecho natural o derecho de naturaleza, o como ley natural o ley de la naturaleza, ¿no? ¿Qué sentido queda para ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces, un primer punto que tocamos solamente porque luego tendremos que hacer alusión a él, un primer punto es por lo que se refiere a derecho natural o derecho de naturaleza,
la vía por la cual se va a atribuir un sentido fiable al término natural y natural, a los términos natural y naturaleza, una vez que se ha excluido que naturaleza sea algo que está ahí, que fundamentaría o el derecho o lo moral o algo por el estilo, ¿no? La vía por la cual se va a mantener un sentido para esos términos es el considerar que natural y naturaleza tienen que ver como objeto posible de conocimiento, de conocimiento, es decir, con algo que no se decide, ni se ordena, ni se manda, sino que se reconoce, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, con algo que en los términos que empleábamos ayer es aquello de encontrado por la razón, ¿no? ¿De acuerdo? O descubierto por la razón, ¿no? ¿De acuerdo? Razón era sinónimo de conocimiento, ¿verdad? ¿No? ¿De acuerdo? Eso será lo que tenga que ver eso será lo que signifique ahora natural y naturaleza. Naturaleza, objeto posible de conocimiento. La naturaleza de algo es el quiz cognoscitivamente observable de ese algo, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto, natural es lo que forme parte de ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en este contexto derecho natural de alguien, ¿no? Derecho natural, bueno, pues evidentemente quiere decir lo siguiente: cada uno es quien es y porque tiene las capacidades, potencias materiales en sentido amplísimo que tiene, ¿no? El poder material en sentido amplísimo que tiene. ¿Qué quiero decir con eso de sentido amplísimo? El sentido amplísimo quiere decir que en eso de poder material se incluye también el ser más o menos inteligente, el ser más o menos capaz de esfuerzo y otras cosas por el estilo, ¿no? Eso forma parte de lo que llamamos aquí material, es decir, cada uno puede lo que puede, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces lo que es derecho natural y derivado de la naturaleza, es decir, derivado del quiz cognoscitivamente observable de lo que algo o alguien es el mismo, pues es sencillamente el hacer todo eso que pueda, ¿no? ¿Está claro? El hacer todo eso que pueda, sin más. Eso es lo que quiere decir lo que dice el derecho natural si aplicamos este significado que le queda ahora a natural. El hacer todo eso que pueda. Por lo tanto, el derecho natural, podemos decir, y dice Hobbes, es un derecho a cualquier cosa, puesto que solamente está limitado por la capacidad material de conseguirla, ¿no? ¿De acuerdo? Es un derecho a cualquier cosa, puesto que solo está limitado por la capacidad material de conseguirla. Hasta aquí, derecho natural. Vamos a ver qué pasa con ley natural o ley de la naturaleza. Vamos a ver. ¿Qué es de la naturaleza? Quiere decir, según la nueva clave terminológica que hemos establecido, que es de la naturaleza o que es natural, quiere decir que es descubierto por vía conocimiento. ¿Está claro? Ahí era donde estaba precisamente la cita de descubierto por la razón o encontrado por la razón, ¿no? Descubierto por vía conocimiento. Por lo tanto, no ordenado o decidido, sino constatado, ¿no? Eso es lo que quiere decir que es natural. En cambio, ley natural. Estamos hablando de ley natural. Entonces, el segundo elemento, natural, quiere decir que es constatado. Y en cambio, el primer elemento, ley, tal como Hobbes se lo toma, quiere decir precisamente que es una orden. Quiere decir precisamente que es una exigencia. Quiere decir precisamente que es un haga usted esto. Es decir, en este contexto, no le llamamos leyes a las llamadas leyes físicas, porque eso no son leyes porque no mandan, eso no son leyes porque eso no manda nada, ¿no? No ordena nada, simplemente constata que las cosas suceden así, y por lo tanto no ordena, sino que por así decir se deja ordenar, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Entendido? O sea, es decir, es por así decir receptivo, lo encontramos, ¿no? Entonces no son leyes, las leyes físicas, ley es todo aquello que manda, que es un imperativo, una ley es un imperativo, solo llama ley a algo que es un imperativo. Entonces, vamos a ver, una ley de la naturaleza entonces sería un imperativo, pero un imperativo que se constata, es decir, que se descubre mediante la razón, que se reconoce, ¿de acuerdo? Que se reconoce.
Por lo tanto, estaríamos ante aquello sobre lo cual elucubrábamos ayer, de un, digamos, interés necesario, ¿no? ¿De acuerdo? Interés necesario. Tiene que ser interés para que sea ley, para que mande, ordene, ¿no? ¿De acuerdo? Pero tiene que ser necesario para que nos lo encontremos, ¿no? Para que sea de la naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Un interés necesario, o sea, es interés común, un interés no renunciable, ¿no? ¿De acuerdo? Si fuese renunciable, entonces no sería constatado, sino que sería decidido, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y si no fuese interés, no sería ley. Entonces, bueno, ya sabemos por lo de ayer que según Hobbes, el único interés no renunciable, el único interés no renunciable era justamente aquello de que quepa en general contar con algo, ¿no? De que quepa en general hacer cálculos, ¿no? Ese era el único interés no renunciable. El único interés no renunciable era aquello que llamábamos la exclusión de la precariedad absoluta, ¿no? La exclusión de la imprevisibilidad absoluta. Por lo tanto, aquello de que haya en general garantía, ¿no? No esta o aquella garantía de esto o aquello, ¿no? Sino el que haya en general garantía. Por lo tanto, eso será lo que constituye ley de la naturaleza, ¿no? Ley de la naturaleza. Y por lo tanto, las diversas leyes de la naturaleza, si es que se decide, si es que se encuentra que en efecto es adecuado formularlas en la forma de 1, 2, 3, 4, 5, serán ni más ni menos que la explicitación de esa exigencia de que haya en general garantía. No la explicitación de qué garantías tiene que haber, sino de que haya. Es decir, también la de qué garantías tiene que haber, pero solo en la medida en que si tiene que haberlas es porque son inseparables de que haya en general garantías cualesquiera, decíamos, ¿no? Es aquello de forma de X, es aquello que es inseparable de que haya en general X, ¿no? En forma de conocimiento es aquel conocimiento o aquellos conocimientos que son inseparables de que haya en general conocimiento cualquiera que sea el contenido. Y lo mismo, ¿no? Leyes de la naturaleza, por tanto, serán otra cosa que la expresión de ese único interés irrenunciable. Y claro, entonces serán leyes, es decir, mandarán, pues porque ese interés es un interés y es irrenunciable, les tiene usted que hacer esto, mandarán, y además mandarán, digamos, prekantianamente, categóricamente. Mandarán categóricamente, o sea, no como los imperativos hipotéticos de Kant, de si quieres A, has de hacer B, no, porque eso es conocimiento, eso es cálculo de estrategias. Si quieres A, haz B, eso es cálculo de estrategias. Aquí no hay un si quieres, no hay un si quieres porque estamos hablando del único interés que no es renunciable, por tanto no hay un si quieres, ¿de acuerdo? No hay un si quieres. Digamos, no es posible no querer que haya en general, no es posible querer la precariedad absoluta, no es posible querer la imprevisibilidad absoluta, ¿no? ¿De acuerdo? No es posible querer eso. Es precisamente el único, decíamos, interés irrenunciable que encontramos. Por lo tanto, aquí, efectivamente, mandan, por eso son leyes, y mandan además de manera categórica, no hipotética, no suponiendo que usted quiera esto, usted tiene que hacer aquello, ¿no? Eso sería, repito, conocimiento, no sería, por lo tanto, ley, no sería imperativo. Y entonces entonces las leyes de la naturaleza serán esto, o sea, la expresión de las exigencias de esa forma general de garantía de la que hablábamos ya desde ayer, y por eso en efecto, pues nos encontramos que por de pronto las dos primeras leyes son aquello que ya hemos hecho. ¿Está claro? Son aquello que ya hemos dicho. O sea, las hemos empleado simplemente para introducir el tema general y sin emplear todavía la expresión leyes de la naturaleza, pero son aquello que ya hemos dicho en la exposición de ayer. O sea, la primera de todas ellas es que se ha de buscar eso que es lo contrario frente a la precariedad absoluta, lo contrario frente a la imprevisibilidad absoluta,
y a eso que es lo contrario frente a la imprevisibilidad absoluta, Hobbes le llama, como cualquiera ha podido ver, la paz o el tiempo de paz, ¿no? Tiempo de paz es que no haya imprevisibilidad absoluta, ¿no? Que haya con qué se puede y con qué no se puede contar, por lo tanto que haya contar con, ¿no? Contar con algo, ¿no? ¿Entendido? Entonces, la primera ley es, se ha de buscar la paz. Cuidado, aquí tenemos dos fórmulas. Ahí hay dos fórmulas. Cualquiera habrá visto dos fórmulas y además el que Hobbes pretende atribuir algún significado a la dualidad de fórmulas, ya que las dos fórmulas a lo largo del fondo digan lo mismo. Porque primero dice buscar la paz o procurar la paz o sea, cada uno ha de procurar la paz, cada uno ha de procurar la paz. Y si no hay ninguna razonable esperanza de conseguirla, entonces en mano de cada uno queda el hacer uso de todas las ventajas de la guerra. Sí. En este caso seguro que la cita es literal, porque es difícil de olvidar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, es decir, la fórmula extensa es esa, ¿no? ¿De acuerdo? La fórmula extensa es esa. Pero luego, unas páginas más adelante, dice, o unas líneas más adelante, ¿no? Hobbes dice que esto también se puede dejar en simplemente procurar la paz. También se puede dejar en simplemente procurar la paz. ¿Por qué también se puede dejar? Es decir, ¿por qué el otro apéndice es prescindible? No porque deje de ser cierto. Cuidado, el otro apéndice se mantiene, el otro apéndice vale, es verdad, ¿no? Pero ¿por qué no es imprescindible en la fórmula de la ley misma de la naturaleza en cuestión? Bueno, pues vamos a ver, por lo mismo, por lo que en la segunda ley, que también está dentro de lo que ya hemos visto ayer, la segunda ley es evidentemente explícita, seguimos explicitando las condiciones para, que eso es lo que hacen todas las leyes de la naturaleza en el sentido de explicitando las condiciones para que haya un posible contar con, ¿no? Entonces, la segunda ley dice cada uno ha de deponer o renunciar a deponer, digamos, ese derecho a todo del que hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando hablábamos de derecho natural, ¿no? Decíamos natural quería decir derecho a cualquier cosa, sin otro límite que la limitación natural, es decir, la posibilidad de conseguirla, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, la segunda ley dice, cada uno ha de deponer, su derecho natural a toda cosa, y conformarse con, es una fórmula que incluso hemos empleado ayer y hoy en los primeros minutos, conformarse con tanta libertad frente a los demás como consecuentemente reconozca a los demás frente a él, ¿no? Ni más ni menos que esa, tanta de él frente a los demás, como reconozca a los demás frente a él, ¿no? Bueno, esta segunda ley, por eso pasé de la primera a la segunda rápidamente antes de explicar qué significa esa dualidad de fórmulas de la primera, porque en la segunda también hay una dualidad de fórmulas. También hay otra fórmula un poco más extensa. La dualidad de fórmulas se nota menos, pero también la hay. Es verdad que luego dirá cada uno ha de deponer su derecho natural a toda cosa y limitarse y conformarse con tanta libertad como, etcétera, etcétera, pero hay una fórmula un poco más extensa que es también, como en el caso de la primera ley, la primera fórmula que se emplea, que es cada uno, a condición de que los demás hagan lo mismo, ¿está claro? Cada uno, a condición de que los demás hagan lo mismo, ¿no? Ha de
de poner su derecho a toda cosa y conformarse con tanta libertad frente a los demás como reconozca a los demás frente a él, ¿no? Cada uno ha de hacer esto a condición de que todos los demás hagan lo mismo, ¿no? ¿Está claro? Aquí hay, digamos, también dos fórmulas, una con ese inciso a condición de que todos los demás hagan lo mismo, ¿está claro? A condición de que todos los demás se atengan a la misma regla, ¿no? Bueno, es evidente que esta, digamos, cláusula omitible, digamos, porque en unas formulaciones de la ley se omite y en otras no, e incluso el propio Hobbes, después de haberla formulado, reconoce que puede omitirse. ¿Por qué es omitible? No porque no sea verdad, es decir, Hobbes la mantiene, por supuesto, no porque no sea... O sea, vamos a ver, evidentemente es lo mismo la segunda cláusula omitible que la primera, aunque la primera suena más estrepitosa, pero es lo mismo, porque la primera era que haya efectivamente una esperanza razonable de conseguir esa paz, y la segunda es que esa renuncia que tú haces la hagan también los demás, ¿no? En el contexto de todo lo que hemos visto es sinónimo lo uno de lo otro, porque el que haya efectivamente una esperanza razonable de conseguir la paz es ni más ni menos que haya una percepción razonable de que los demás hacen esa misma renuncia que haces tú, ¿no? Si no, no es que estés consiguiendo ninguna paz, es que estás haciendo el primo, ¿no? Realmente, ¿no? Está claro, ¿entendido? Bien. Y entonces iríamos a lo otro, si no es posible la paz, entonces en manos de cada uno queda el hacer uso de todos los recursos y ventajas de la guerra, ¿no? Bueno, bien. Entonces, efectivamente, las dos cláusulas omitibles, la de la primera ley y la de la segunda ley, desempeñan su papel, solo que la una en función del contenido de la primera ley, la otra en función del contenido de la segunda ley. ¿Por qué son omitibles? No porque no sean válidas, si son válidas, lo que pasa es que no son ninguna de ellas, parte de una ley determinada, parte de alguna ley determinada de la naturaleza. Ninguna de ellas, las dos son lo mismo, es decir, que se está por la paz, pero naturalmente en la medida en que hay una esperanza razonable de conseguirla, ¿no? Se está dispuesto a ese pacto con los demás, pero hace falta que los demás estén dispuestos también, ¿no? ¿De acuerdo? Esa restricción no es parte de ninguna de las leyes de la naturaleza, sino que es, por así decir, condición común de todas ellas en cuanto a tales leyes de la naturaleza. Es decir, habíamos quedado en que las leyes de la naturaleza no hacen otra cosa que expresar las condiciones que definen determinada situación, a la cual hemos llamado paz, o hemos llamado sistema de garantías, o le llamaremos pacto, o le llamaremos como queráis. Pero todas ellas son las condiciones que definen determinada situación, y por tanto su significado está limitado a esa función, a la de definir una determinada situación. Fuera de esa situación no hay eso, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso esa restricción, esa cláusula restrictiva, digamos, se puede omitir porque ya se da por supuesta desde el momento en que de lo que estamos hablando es de las condiciones de la posibilidad de la paz, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, se puede omitir desde el momento en que no forma parte ni de la ley primera, ni de la ley segunda, ni de la ley tercera, sino de qué son en general las llamadas leyes de la naturaleza. Son las condiciones de determinada situación. Por lo tanto, ya se da por hecho, y no hace falta explicitarlo dentro de cada ley, ¿no? Ya se da por hecho que, digamos, valen en relación con la posibilidad de esa situación, ¿no? Que no se pueden aplicar fuera de la posibilidad de esa situación. Pero que no son de la naturaleza en el sentido viejo y escolar del término, o sea, de que están así porque sí, sino que son de la naturaleza en este otro sentido, de que son las condiciones de la posibilidad de una determinada situación llamada paz, ¿no? ¿De acuerdo? Llamada tiempo de paz. No son, insisto, o sea, se mantiene pues la ruptura con el viejo concepto de la naturaleza y lo natural, ¿no? Con el concepto, digamos, jus naturalista, por llamarle de alguna manera, ¿no? Se mantiene esa ruptura, ¿no? ¿De acuerdo?
O sea, ahora ha adquirido otro sentido, el concepto general de ley de la naturaleza, y por lo tanto, lo que es ese sentido no hace falta repetirlo dentro de cada ley. Ya está en, digamos, la averiguación general, ¿no? Está en la averiguación general. En otras palabras, las leyes de la naturaleza, todas ellas, y por lo tanto no hace falta decirlo en cada una, todas ellas, por ser leyes de la naturaleza, no hace falta decirlo en cada una, expresan algo, algo tal que no depende de mí solo el que se cumpla, no depende de mí solo el que se cumpla, y algo tal que además no tiene ningún sentido pedir que lo cumpla yo solo, ¿de acuerdo? Expresan algo tal que ni depende solo de mí el que se cumpla, ni tiene sentido alguno pedir que lo cumpla yo solo. Eso ha quedado perfectamente claro. Esto lo expresa Hobbes en algún momento, como seguramente habréis visto, los que habéis hecho una lectura previa de la obra, diciendo, o sea, eso de que esas leyes expresan cosas tales que no dependen solo de mí, el que se cumplan, ni tiene sentido pedir que las cumpla yo solo, lo expresa diciendo que esas leyes obligan necesariamente, in foro interno, dice, in foro interno, si queréis decirlo así, en el fuero interno, ¿no? Está claro, in foro interno siempre, pero no siempre in foro externo, ¿no? No automáticamente in foro externo, ¿no? ¿De acuerdo? En otras palabras, que yo individualmente cumplo esas leyes por el mero hecho de que no sea yo la causa de que no haya situación de paz, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, yo cumplo esas leyes por el mero hecho de que no sea yo la causa de que no se cumplan, aunque de hecho externamente no se cumplan, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es que es evidente que son leyes cuyo cumplimiento no puede depender de mí solo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? No puede depender de mí solo. Cumplo, si la cosa se contempla a nivel de mí solo, entonces se contempla automáticamente a nivel de mi foro interno, ¿no? ¿De acuerdo? De mi fuero interno, se puede decirlo así, ¿no? A nivel de mi fuero interno, ¿no? Que basta con que no sea yo la causa de que no se cumpla, ¿no? Entonces, no son obligatorias, en ese caso, porque simplemente no tiene ningún sentido pedir que las cumpla yo solo. ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿No? ¿Qué quiere decir eso exactamente? Por lo tanto, evidentemente, o en la medida en que, porque nunca será cuestión de sí o no, será cuestión de en qué medida hay o no hay ese cumplimiento, ¿no? De en qué medida estamos o no estamos en un sistema de garantías, no es estamos en absoluto o no estamos en absoluto, sino en qué medida estamos, ¿no? O sea, aun cuando yo esté dispuesto a cumplir esas leyes, ¿no? Y por lo tanto las cumpla, porque son obligatorias en principio solo in foro interno, ¿no? Pero in foro interno, aunque yo esté dispuesto a cumplir esas leyes, pues puede darse la situación de que los demás no estén dispuestos y entonces estamos en aquello de las cláusulas restrictivas, ¿no? O sea, si no hay una esperanza razonable de conseguir la paz, entonces en manos de cada uno queda el hacer uso de todos los recursos y ventajas de la guerra, o bien con la otra cláusula restrictiva, que es si los demás aceptan lo mismo, ¿no? Si los demás aceptan lo mismo, ¿no? Bueno, entonces ahí el foro, aquí se genera una distinción entre el fuero interno y el fuero externo, algo que solo es obligatorio siempre, solo es obligatorio siempre, y solo bajo ciertas condiciones es obligatorio, solo es obligatorio siempre en el fuero interno, y que solo bajo ciertas condiciones lo es en el fuero externo. O sea, esto que se ha generado de esta manera a partir de lo jurídico, a partir de la noción de lo jurídico, una noción de una obligación perteneciente al fuero interno, y entonces, como podéis ver en el texto, a Hobbes le falta tiempo para decir, y eso es lo moral, y eso es lo que llamamos lo moral, eso es lo que llamamos lo moral, ¿está claro? Esa obligación que hay en el fuero interno siempre, pero quizá no siempre en el fuero externo,
por las razones que he dicho, eso es lo que llamamos la moral, eso es lo que llamamos lo moral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la filosofía moral, o como se le quiera llamar a eso, es no otra cosa, dice Hobbes, no otra cosa, lo habréis leído, que el desarrollo, la investigación de esas llamadas leyes de la naturaleza. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en Kant, el orden de la exposición aquí hace aparecer primero la cuestión de las garantías y la cuestión del derecho, y después aparece a partir de ahí, mediante la consideración que he seguido, la noción de lo moral, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí he dedicado unos primeros minutos, quizá excesivos, porque era Kant, no era Hobbes, ¿no? Pero es que me interesaba contraponer los dos órdenes, ¿no? Contraponer los dos órdenes. En Kant se hablaba de lo ético, y de ahí, ciertamente como negativo de lo ético, ciertamente como externo frente a lo ético, ciertamente como resultado, no solamente como externo de algo que está fuera, sino algo que se define precisamente por esa exterioridad y que se genera precisamente por esa exterioridad. A partir de lo ético salía lo jurídico, ¿no? ¿De acuerdo? Salía lo jurídico, ¿no? Es lo mismo, lo jurídico de Kant es lo mismo que lo jurídico de Hobbes, pero salía de esta manera, se llegaba a ello de esta manera. Primero lo ético y a partir de ahí se generaba lo jurídico. En Hobbes es al revés, es decir, primero hay una consideración que parte de cuestiones de poder material, se genera la noción de derecho, y esta noción de derecho se despliega de una manera que deja como situación determinada, como situación límite posible, la situación de lo meramente moral, ¿no? De lo meramente moral. Bien. De todos modos, pensemos en una cosa, las repercusiones, porque hemos estado insistiendo que no parezca que de alguna manera se rectifica lo que se dijo en la sesión de ayer de que la diferencia era sutil. La diferencia es sutil en el sentido de que es meramente filosófica. Está claro. O sea, no es, en contra de lo que dices, no es una diferencia jurídico-política, para entendernos, ¿no? Es una diferencia, digamos, en el orden de fundamentación, no en lo que se fundamenta. Bueno, y hay otra diferencia, pero esa es relativamente accidental, que es la diferencia, digamos, de situación en el avance del análisis. Claro, es decir, en Hobbes es el padre del problema, ¿no? Hobbes es el que plantea, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Esto de que haya garantías, ¿no? Hobbes es el padre del problema. Entre Hobbes y Kant se han dicho muchas cosas ya. Bueno, entonces eso tiene ya unos perfiles más definidos cuando llegamos a Kant, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto no es una diferencia de posición, no es una diferencia de posición, es una diferencia en el nivel de elaboración del problema a lo largo de una cierta historia, ¿no? No hay diferencia de posición, digamos, respecto de lo jurídico-político como tal, sino eso que he dicho, y además lo que he dicho en cuanto a diferencia en la fundamentación filosófica, diferencia en la fundamentación, que a eso me refería cuando dije lo de sutil. Sutil quería decir que era filosófica, no jurídico-política, ¿no? Bien, o sea, que tiene que ver, por lo tanto, no con el derecho, sino con la fundamentación del derecho, no con lo moral, sino con la fundamentación de lo moral. Bueno, por otro lado, esto que hemos dicho del fuero interno y del fuero externo, bueno, nos permite todavía alargar más, y además le permite, como es fácil ver en la secuencia de los capítulos de Hobbes, alargar todavía un poco más ese análisis de qué es lo que es, ese análisis de qué es lo que es inherente en general a aquella garantía o a aquella derecho. Nos permite alargar un poco más el análisis, porque esa diferencia entre obligatoriedad in foro interno y obligatoriedad in foro externo nos remite a que sí, es verdad que las leyes de la naturaleza son las condiciones para que haya eso que hemos llamado paz o garantía o algo así, pero
pero eso de que haya paz o garantía, digamos, no se produce automáticamente por el hecho de que las leyes de la naturaleza operen como tales leyes de la naturaleza. Digamos, no se produce de manera natural, ni siquiera en el nuevo sentido de natural, ni siquiera en el nuevo sentido de natural, puesto que en principio las leyes de la naturaleza solamente obligan de manera automática y siempre en el fuero interno de cada uno, ¿no? Falta una cosa, que es que los demás compartan eso, ¿no? ¿De acuerdo? Falta una cosa, que es que los demás compartan eso. Por lo tanto, sí tiene que haber algo más, tiene que haber un elemento adicional, que por eso es el elemento del que a continuación de las leyes de la naturaleza habla Hobbes, que es el pacto entre cada uno y cada uno, entre cada uno y cada uno de los demás, ¿no? El pacto, el acuerdo, entre cada uno y cada uno de los demás. Vamos a ver. El pacto, antes de hablar de los términos del pacto, de quiénes son las partes de ese pacto, ¿no? O sea, que cada uno y cada uno de los demás efectivamente estén de acuerdo en cumplir esas condiciones, efectivamente estén de acuerdo, y además a cada uno le conste que los demás están de acuerdo, ¿no? De acuerdo. A cada uno le conste que los demás están de acuerdo, porque si no todo se queda en el fuero interno, y no pasa nada desde el punto de vista del derecho, ¿no? Entonces, hace falta que ese acuerdo con los demás, en el sentido de que los demás estén de acuerdo y además a cada uno le conste que los otros estén de acuerdo, eso es como se llama el pacto. Antes de ver cuáles son los términos y cuáles son las partes del pacto, maticemos alguna cosa. En este caso, a diferencia de quizá otros en la historia de la filosofía, pacto no es meramente una manera de hablar, ¿no? Sino que se está defendiendo que en efecto hay un pacto, ¿no? Que en efecto hay un pacto. Evidentemente no es un pacto que se haya firmado en tal o cual momento o bajo tal o cual, porque firmarlo en tal o cual momento significaría además firmarlo con tal o cual forma y por lo tanto dentro de un sistema jurídico, cuando en realidad eso es el acto originario del sistema jurídico, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es un pacto que se pueda haber, permítaseme la redundancia, pactado tal día, tal hora o algo así o en tal sitio, pero eso no impide que sea realmente un pacto, puesto que los pactos no solamente se suscriben por suscripción explícita, sino que se suscriben también por implicación, ¿no? Eso incluso dentro del derecho común y ordinario, se pueden suscribir pactos por implicación, ¿no? O por inferencia, o como le quieras llamar a eso. Es decir, desde el momento en que, por ejemplo, aceptas hacer uso de un X que no es posible sin un Y, ¿no? ¿Está claro? Entonces estás suscribiendo también Y. Evidentemente, ¿no? Si no, cualquier pacto tendría un texto interminable, ¿no? Porque las implicaciones había siempre que explicitarlas y si no, no serían válidas, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que el hecho de que no sea algo que se firma en un momento X o Z no impide que en verdad sea un pacto, ¿no? Los pactos se pueden firmar por implicación, y eso significa que desde el momento en que aceptas hacer uso de ciertas cosas que implican otras y otras y otras, estás suscribiendo todo eso, ¿no? Tampoco es objeción contra el carácter de verdadero pacto el hecho de que sea, como, y esto lo recuerda Hobbes expresamente, muy polémicamente, ¿no? El hecho de que sea un pacto por miedo, dice, ¿no? Un pacto que se firma por miedo. Todos los pactos se firman por miedo. Todos. Es decir, que siempre que firmas un pacto, es porque te da más miedo la situación sin el pacto que con él, ¿no? Está claro, si no, no firmarías, ¿no? ¿Entendido? Es aquello tan conocido de que el consenso no significa que a la gente le guste lo que hay, solamente significa que entre ese consenso, o entre lo que hay y lo que habría sin ese consenso, pues prefiere el consenso, ¿no? Prefiere lo que hay, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, todos los pactos se suscriben por miedo, porque se suscriben simplemente porque lo que se produciría sin el pacto te asusta más, ¿no?
se asusta más que lo que se produce con el pacto, ¿no? Eso vale para todos, no atenta para nada contra que el pacto sea algo real. Se supone que lo que más asusta es precisamente la precariedad absoluta, ¿no? La imprevisibilidad absoluta, ¿no? Por definición, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es el tenor, o sea, el contenido, los términos del pacto? ¿Cuáles son los términos del pacto? Bueno, evidentemente, recordad que de las condiciones que vimos ayer que tenían que cumplirse, una de ellas que además de alguna manera lo englobaba todo, es el que tenga que haber una fuerza superior, manifiestamente superior a toda otra, ¿no? Esto estaba en implicación y casi me atrevería a decir que, tal como lo describimos, en coimplicación, con el que la actuación de la fuerza coactiva tenga que ser en términos de universalidad, ¿no? Tenga que ser una decisión en términos de reglas que obliguen por igual a todos en todos los casos, ¿no? Decíamos esto, que se haya de obligar a todos en todos los casos, implica efectivamente una fuerza capaz de imponer no solamente a mí o a ti, sino a todos y en todos los casos. Esto es una exigencia, digamos, de justicia, puesto que la justa contrapartida de que yo haya de cumplir es que tal y tal, que explicábamos ayer, ¿no? ¿De acuerdo? Pero además también implicación, en cierto modo, veíamos una cierta implicación en el sentido contrario, en el sentido de que, vamos a ver, el único fundamento de que pueda sostenerse una fuerza, el único fundamento de que pueda sostenerse, y digo sostenerse, no solo existir momentáneamente, ¿no? El único fundamento de que pueda sostenerse una fuerza manifiestamente superior a toda otra, sostenerse frente a existir coyunturalmente, pretende aquí diferenciar la situación de poder civil frente a situaciones coyunturales, como puede ser, por ejemplo, el secuestro de toda una población por una pandilla de bandoleros, pongamos por caso, ¿no? Que también, bueno, pues crea momentáneamente, evidentemente, una fuerza superior a toda otra en ese ámbito, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, en este caso es algo, digamos, esencialmente puntual. Se supone que no es algo que dure a largo plazo. Si eso dura a largo plazo, bueno, habría que ver qué pasa, pero en principio el único fundamento de estabilidad que puede darse, el único fundamento de estabilidad que puede darse a un poder que tenga ese carácter de manifiestamente superior a todo otro, por lo tanto, de capaz de imponer, de capaz de que nadie pueda medirse. Bueno, es precisamente eso, es decir, la posibilidad de hacer valer reglas universales, ¿no? De hacer valer reglas universales. Otro poder de ese tipo es, por definición, el de una cuadrilla de bandidos que ha secuestrado a la población, ¿no? Y eso se supone que es una situación, bueno, que puede ser muy larga, si queréis, pero que por naturaleza es puntual, ¿no? Es una situación que no es una situación de derecho, sino una situación de crimen en gran escala, ¿no? ¿Entendido? Bien, entonces, decíamos que tiene que haber esa fuerza, con la que nadie pueda medirse. Entonces, por de pronto los términos del pacto, son la entrega de la fuerza material, resignar la fuerza material en pasarla a manos de X, algo o alguien, ¿no? Algo o alguien, ¿no? ¿De acuerdo? Pasar la fuerza material a manos de algo o alguien. ¿Y qué quiere decir esto de pasar la fuerza material, o resignar la fuerza material en manos de algo o alguien? Bueno, pues quiere decir constituir algo o alguien cuyas decisiones, cuyos actos sean asumidos
como propios por cada uno de los pactantes, ¿no? Sean asumidos como eso es lo único en lo que puede consistir el que la capacidad material de actuación, la fuerza material, se pone en manos de ese algo o alguien, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, aquello de concederle la auctoritas, que no es autoridad en el sentido pedestre del término, sino que es la auctoritas es la de uno, la del que efectúa ese traslado de la fuerza al otro, ese traslado de la capacidad al otro, es decir, entonces yo soy el autor y aquello a lo que concedo la capacidad de que sus acciones sean mías o de que yo las asuma como mías, ¿no? ¿De acuerdo? Es el actor, ¿no? En la terminología es un tanto complicada que introduce ahí Hobbes, ¿no? El autor y el actor. Bueno, entonces la autoritas es sencillamente que yo le concedo a ese algo o alguien el llevar mi cara, por así decirlo, ¿no? El llevar, precisamente empieza por lo de que persona es la máscara del teatro, ¿no? ¿De acuerdo? Persona quiere decir la máscara del teatro y que por tanto, pues va a entender por persona, aquello cuyas actuaciones son imputables a él mismo o a otro, a él mismo o a otro, y esa dualidad es la que estará en juego ahí, es el mismo o otro, o sea, si hay efectivamente que actúa por otro, es decir, que representa a otro, entonces se llaman respectivamente actor y autor, como en el teatro, actor y autor, ¿de acuerdo? Actor y autor, ¿no? Entonces, el pacto establece la cesión de la fuerza a alguien. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de constituir una fuerza que pueda garantizar, según lo que vimos ayer, ¿no? Pero claro, ¿qué quiere decir cesión de la fuerza? Pues quiere decir que cada uno se reconoce como autor de lo que ese actor actúe, ¿no? Bueno, ese algo o alguien, es lo que se llama, ese algo o alguien cuya naturaleza de momento queda imprecisa, ¿no? Ese algo o alguien es lo que se llama, como habréis visto, el soberano, ¿no? Y solo existe como consecuencia de ese pacto, ¿no? Solo existe como consecuencia de ese pacto. Por lo tanto, el pacto no es con él. ¿Entendido? ¿Está claro? El pacto no es con él. No es con él. No es con él, pero no solamente porque no sea concretamente con el soberano, porque eso pudiera mancharlo o algo así. No por eso, sino por algo mucho más general. No es con él porque esta escena que estamos presenciando ya desde el comienzo de la sesión de ayer, y además lo dije en los 10 primeros minutos de la sesión de ayer, toda esta escena es precisamente la ruptura con lo dado, con lo natural en el sentido antiguo de natural, con lo que ya está ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo que ya está ahí. Por eso decíamos, aquello que decíamos, no absolutismo, pero sí absolutez, decíamos, ¿no? ¿De acuerdo? La absolutez quiere decir que no se presuponen vínculos dados, no se presuponen entidades dadas, no se presuponen corporaciones dadas, ¿no? Por lo tanto, no hay nada antes del pacto que no sea el puro y a mucha honra abstracto uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro. ¿De acuerdo? El puro y a mucha honra abstracto, eso es lo único que hay, por decir, antes del pacto. Es decir, bueno, antes cronológicamente, por así decirlo, pues puede haber lo que queráis, ¿no? Pero eso que hay precisamente es lo que se suprime por el hecho del pacto. Se suprime lo natural en el sentido viejo de natural, ¿no? Y por lo tanto, el pacto no puede ser con nadie o nada que ya esté ahí. ¿Está claro? No puede ser con nadie o nada que ya esté ahí. Por lo tanto, no puede ser tampoco con un rey, con un príncipe, con una asamblea ya existente. No puede ser con nada que ya esté ahí. Solamente puede ser de cada uno con cada uno. ¿De acuerdo? O de cada uno con cada uno de los demás. Porque es que no hay
con carácter previo al pacto y aceptado en el pacto, es decir, que el pacto no se lo cargue, que el pacto no se lo cargue, no hay nada más que esa pluralidad abstracta de uno, otro, y otro, y otro, y otro, y otro. No hay entidades o comunidades determinadas. Por lo tanto, el pacto no puede ser más que uno y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. No puede ser con el soberano se genera como consecuencia del pacto. Se genera como consecuencia del pacto. A fin de cuentas, esto es lo que hacemos cuando subrayamos, esto es lo que decimos también cuando subrayamos que el pacto lo es entre iguales, ¿no? Pero iguales quiere decir esto, o sea, que no son más que uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro, ¿no? ¿De acuerdo? El soberano surge, o sea, se produce como consecuencia del pacto, es un producto del pacto, el pacto no es con. Incluso si el soberano es, por ejemplo, una asamblea, ¿no? O incluso si el soberano es la asamblea de todos. ¿De acuerdo? Porque incluso esa decisión de entregar la fuerza a eso, se produce en el pacto y por lo tanto de ahí surge la asamblea de todos como soberano. Y el soberano surge del pacto, incluso, repito, si el soberano es la asamblea de todos, porque incluso esa asamblea de todos no la hay antes del pacto. No la hay antes del pacto. Igualmente, puesto que el pacto implica cargarse toda entidad o colectividad o célula preexistente, también hay que decir que incluso la propia Civitas, he empleado la palabra latina del propio Hobbes, la palabra inglesa es Commonwealth, ¿no? Me resisto a emplear la palabra comunidad, puesto que he dicho precisamente que nos cargamos toda comunidad, ¿no? Está claro. Pero incluso voy a dar la palabra Civitas, ¿no? Civitas, o sea, de civis, ¿no? Ciudadanía, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, incluso la propia Civitas, la propia colectividad civil, ¿de acuerdo? Incluso la propia colectividad civil, digamos, surge como consecuencia de ese pacto y por lo tanto esa colectividad civil, o sea, antes, digamos, el pacto no reconoce ninguna otra unidad que la que se produce como consecuencia del pacto mismo, ¿no? ¿De acuerdo? No reconoce ninguna otra unidad que la que se produce como consecuencia del pacto mismo, por lo tanto, la civitas misma, la entidad ciudadana o la colectividad ciudadana misma, no es otra cosa que el resultado del pacto, es decir, no es otra cosa que el propio soberano, pero no en su persona o en su figura, la figura que tenga como personaje particular o como conjunto de personajes particulares o como asamblea de todos, no en esa figura, sino el soberano en cuanto soberano solamente, ¿de acuerdo? En cuanto soberano solamente. La unidad de la civitas no es otra cosa que la unidad del soberano en cuanto soberano, unidad que esta unidad, si el soberano se identifica físicamente con una persona determinada, como si es una asamblea, como si es la asamblea de todos, como si lo que sea, ¿no? Puede tener todas esas figuras, lo único que hace falta, evidentemente, es que sea algo capaz de decidir, es decir, que genere decisión, porque si no, no puede actuar. Por eso Hobbes se ocupa de esas aparentes tonterías, por ejemplo, de que si es una asamblea no sea un número par, ¿no? Porque si son un número par, entonces ¿qué pasa si empatan, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? ¿De acuerdo? No hay que tomarse eso a la ligera, hay que tener en cuenta que muy poca experiencia se podía tener en la época de Hobbes en materia de asambleas y de corporaciones que votan, muy poca experiencia, eso qué demonios era, ¿no? Y por lo tanto no hay que tomárselo a broma, sino que hay que pensar que efectivamente, o sea, lo que importa es que sea un cuerpo capaz de decidir, pues un cuerpo, digamos, que no se quede bloqueado, ¿entendido? Un cuerpo que no sea internamente bloqueable, ¿no? Porque tiene que ser capaz de actuar, ¿no?
Bueno, entonces nos encontramos con el problema siguiente que también forma parte de esos problemas que como decía ayer, aparecen en los periódicos, ¿no? No era nada contra los periódicos, sino simplemente, bueno, que aparecen en los periódicos, si aparecen en los periódicos es porque interesan a los lectores, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que son problemas, entre comillas, populares, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, surge uno de los problemas, el problema siguiente, es decir, vamos a ver, claro, entonces de aquí se sigue con lógica implacable, ¿no? Que el pacto no es revisable en contra del soberano, no es revisable en contra del soberano. Evidentemente surge eso. El pacto no es revisable en contra del soberano. Cuidado, el soberano, repito, puede ser una persona, puede ser una asamblea, puede ser incluso la asamblea de todos, ¿no? Pero que el pacto no es revisable en contra del soberano, sea este el que fuere, ¿no? Bueno, no es revisable en contra del soberano, primero, porque, por definición, si hay pacto, la fuerza la tiene el soberano, ¿no? ¿De acuerdo? Es el soberano quien tiene la fuerza, ¿no? ¿De acuerdo? Y segundo, que es lo mismo dicho de otra manera. Ya ha quedado claro antes que es otra manera de decir lo mismo, porque cualquier cosa que el soberano haga para impedir que el pacto se revise estará autorizada por todos los demás, puesto que el pacto ha consistido precisamente en que todos los demás hacen suyas las acciones del soberano, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, efectivamente, el pacto no resulta revisable en contra del soberano. Estoy hablando demasiado, ¿no? Entonces voy a intentar terminar relativamente pronto. Terminar enseguida, ¿no? El pacto no es revisable en contra del soberano. ¿Quiere esto decir entonces que una determinada situación de poder es, o al menos debiera ser algo así como eterna, eternamente duradera, puesto que el pacto no es revisable? ¿Quiere esto decir que una determinada situación de poder es? Pues eso al menos debiera de ser, en algún sentido, no sé qué querría decir ese debiera, pero en algún sentido debiera ser eternamente duradera, puesto que no hay esa posibilidad de revisión. Bueno, pues no, no porque de lo que estamos hablando, de lo que habla Hobbes, y de lo que trata la teoría de Hobbes, es de ¿qué es inherente a que haya en efecto poder civil? ¿Qué es inherente a que haya en efecto poder civil? A que haya en efecto, eso que llamamos paz, a que estemos efectivamente en tiempo de paz. ¿Qué es inherente? Por eso le llamamos la forma de poder civil, las condiciones de la posibilidad de poder civil. O sea, ¿qué es inherente a que haya en general poder civil o que haya en general paz? De eso habla la teoría de Hobbes. No habla de hasta qué punto en el momento X o Y o Z hay o no hay efectivamente poder civil. De eso no habla la teoría, ¿no? ¿De acuerdo? Eso se queda evidentemente en cuestión empírica, y que se debate empíricamente. Se debate empíricamente. ¿Cuáles son las condiciones de que haya en efecto poder civil? No de si en este o en otro momento lo hay o no lo hay. La teoría de Hobbes en su conjunto establece la irrenunciabilidad de la aspiración, decíamos, la irrenunciabilidad de la aspiración al sistema de garantías y por lo tanto la irrenunciabilidad de la aspiración a un poder que responda efectivamente a las condiciones de poder. La irrenunciabilidad de la aspiración, pero no el que esa aspiración esté satisfecha en tal o cual momento. Eso no es tema de la teoría de Hobbes. Eso es una discusión de apreciaciones empíricas, ¿no? Ni siquiera, en realidad, por otra parte, la cuestión no es si está o no está satisfecha, sino de hasta qué punto lo está, siempre. Es decir, la situación siempre o casi siempre será algo híbrida, ¿no? Y cuando no sea nada híbrida, entonces casi seguro que será la de la cuadrilla de bandidos que ha secuestrado a la población, ¿no? ¿De acuerdo?
En Hobbes, efectivamente, hay esa coimplicación que antes mencionábamos entre la efectiva producción de garantías, y que haya una fuerza material con la que nadie esté en condiciones de medirse. Hay esa coimplicación, pero sigue estando en pie el que esa constelación, la constelación definida por esa coimplicación, puede darse o no darse. Puede darse en cierta medida y en cierta medida no. Con lo cual vamos a parar a que, en efecto, para expresarlo, para terminar ya, y expresándolo de una manera que ayer se entendió bien, y por lo tanto supongo que es eficaz, ¿no? Para terminar expresando esto mismo de una manera que ayer resultó ser eficaz, ciertamente no hay ninguna manera de, desde dentro del pacto, guillotinar al rey, si es que el soberano tiene la figura de rey, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? No hay una posibilidad de, desde dentro del pacto, guillotinar al rey. Lo que ocurre es que si el rey ha sido guillotinado, si el rey es guillotinado, eso es la prueba más evidente de que no está habiendo pacto, puesto que evidentemente un rey al que se puede guillotinar no es garante de nada, ¿no? No puede proporcionar sistema alguno de garantías porque no puede garantizar nada, ¿no? ¿De acuerdo? No puede garantizar nada. Por tanto, no se trata de legitimar o deslegitimar esa ejecución, naturalmente si empleo ese he dicho guillotinar, ¿no? Bueno, pues mal dicho, porque estaba pensando en Carlos I, que no fue guillotinado, sino simplemente decapitado por un procedimiento más arcaico, ¿no? Bien, entonces, pero bueno, o sea, es que se le fue la cosa a la Revolución Francesa, ¿no? A Carlos I no le hicieron el honor digamos, de la alta tecnología de la guillotina, ¿no? Entonces, bien, entonces, decapitar, ¿no? O sea, un rey que puede ser decapitado no puede ser garante de nada, ¿no? Entonces, bueno, es que no es cuestión de deducir del sistema jurídico la posibilidad de decapitar a Carlos I, ¿no? Sino que es que si es posible que Carlos I sea decapitado, entonces no está habiendo sistema jurídico. Pues, pero no está habiendo sistema jurídico no porque sea una injusticia, no, cuidado, no porque sea una injusticia que Carlos I sea decapitado, puesto que no hay justicia ni injusticia sin sistema jurídico. No por eso no hay sistema jurídico, simplemente porque no hay un poder que te garantice nada. No hay un poder que te garantice nada. O sea, porque a ti se te puede obligar a hacer una cosa sin que en cambio recibas la justa contrapartida de esa obligatoriedad, que es que a ti se te garantice que la misma obligatoriedad existirá también para cualquier otro, ¿no? Eso no puede darlo alguien que puede ser decapitado, ¿no? Incluso sin que sea decapitado, claro, sin que sea precisamente decapitado, simplemente pues vamos a seguir con un rey, ya que a fin de cuentas pues, lo que había, el problema se planteaba con un rey y con los decapitadores del rey, ¿no? Incluso sin que sea decapitado, simplemente con que no se le obedezca. Bueno, pues una fuerza a la que se puede no obedecer no es solo una fuerza a la que se puede no obedecer, no es solamente una fuerza ineficaz, sino que es también una fuerza ilegítima, puesto que no te puede garantizar que eso que tú tienes que cumplir tenga que cumplirlo también cualquier otro. O sea, no es solamente ineficaz, sino también ilegítima. Puesto que no te puede proporcionar la justa contrapartida de la obligación a la que tú estás sometido, que es que a esa misma obligación esté sometido también cualquier otro.
Bueno, y con esto interrumpo mi exposición ya, o sea, no me atrevo a decir termino, pero para que haya un tiempo para debate, ¿no?